Buenos días, esta es la clase 4 del módulo 3 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Muy bien, al realizar nuestros experimentos tenemos datos que hemos tomado en nuestras unidades experimentales. Estas unidades experimentales pueden pertenecer a un grupo donde todas las unidades tienen las mismas propiedades o pertenecer a dos o más grupos con propiedades diferentes. Esquemáticamente, cuando tenemos datos, esos datos pueden pertenecer a un grupo. Por ejemplo, usted tomó el peso corporal de estudiantes de ingeniería de la UNR el día de la fecha. Esos son sus datos, es un solo grupo. O puedo tener más de un grupo. En general, cuando tenemos un grupo, lo que hacemos es una estadística descriptiva. Podemos calcular la media, la mediana, cuartilos, rangos, desvío estándar y cualquier otra estadística que haya hecho. O bien hacer estudios de correlación de variables dentro del mismo grupo, como ya veremos más adelante. Cuando tengo más de un grupo, en general entramos en la estadística inferencial, donde básicamente, yo estoy simplificando obviamente esto y el objetivo es tratar de entenderlo, básicamente son tres las preguntas que me hago cuando tengo más de un grupo. ¿Son iguales o diferentes esos grupos en algo? ¿Existe asociación entre variable y grupo? Es decir, ¿un grupo tiene valores de la variable que sean distintos a los valores de la misma variable en el otro grupo? O sea, asociación entre variables y grupos. O la correlación de variable es la misma en los dos grupos. ¿Sí? Cuando yo correlaciono dos variables dentro de un grupo, da igual en uno que en otro. Entonces, cuando trabajamos con más de un grupo, básicamente es esto. Por supuesto que es una enorme simplificación. Veamos esta red conceptual que venimos construyendo. Nosotros tenemos nuestros datos. Cuando tenemos nuestros datos, en general tenemos dos líneas de pensamientos paralelas que yo en este esquema lo he representado en color azul y en color rojo. Por un lado, lo primero que nos cuestionamos son los datos. ¿Son cualitativos o cuantitativos? En este caso, como analizar, son cuantitativos. Una vez que decidimos si los datos son cuantitativos, probamos cómo es la distribución de probabilidad y tenemos dos chances. O es normal o no es normal. Si la distribución es normal, luego probamos la homogeneidad de variancias de los grupos que tengamos. Cuando probamos la homogeneidad de variancia tenemos dos alternativas, son homogéneas o no homogéneas. Si la T de homogeneidad de variancia nos da no homogénea o la distribución de probabilidad era no normal, esto nos inclina por test estadísticos que se conocen como no paramétricos. Mientras que si había sido normal y las variancias homogéneas, caemos en los test conocidos como test paramétricos, que son el t-test para datos apareados y el t-test para datos no apareados. Pero paralelamente a este razonamiento, yo voy haciendo razonamiento de cuántos grupos tengo, el número de muestras. Yo puedo tener una, como dijimos, hacer una estadística descriptiva, puedo tener dos o más de dos. Vamos a razonar con dos. Cuando tengo dos grupos, digamos dos muestras de datos, la pregunta que me voy a hacer, independientemente de esto, es si esos datos son apareados o desapareados. La respuesta obviamente va a ser desapareados o apareados. Por lo tanto, esta línea de razonamiento nos llevó a las pruebas T-de-Student, como se conoce, y esta línea a decidir si hacemos una prueba de T-de-Student con datos apareados o con datos desapareados. Ya veremos esto en la práctica. No es sencillo y hay que hacerse una idea mental de cómo funciona. Podríamos haber tenido otra alternativa. Tenemos dos muestras, la pregunta que nos hicimos apareado o desapareado y la respuesta podría ser, bueno, apareado o desapareado. Pero podríamos haber tenido la alternativa que cuando probamos el test de normalidad nos hubiera dado que es no normal y hubiéramos caído en los test no paramétricos, o nos podría haber dado igualmente normal, pero cuando hacemos el test de homogeneidad y variancia nos daba que era no homogéneo y eso nos lleva a los test no paramétricos. Es decir, que cuando seguimos los caminos que están en rojo caemos en los test no paramétricos. Con el razonamiento que está en azul decidiremos si usamos el test para datos apareados o para datos desapareados. Esta es la función de R, Wilcox test, para datos
desapareados y este es el Wilcox test para datos apareados. En realidad esto se conoce como la prueba de Mann-Whitney y esta es la prueba de Wilcoxon. Pero las funciones que utilizamos en los dos casos son t-test y Wilcox test. Muy bien, independientemente de que los datos hubieran sido apareados o desapareados, que hubiéramos seguido test paramétricos o no paramétricos, habríamos aplicado, para comparar las dos muestras que estamos analizando, alguno de estos 4 tests. Cuando aplicamos estos tests para comparar dos muestras, tenemos dos respuestas posibles. No existe diferencia y termina nuestro problema, o sí existe diferencia. Cuando existe diferencia, ¿qué quiere decir? Rechazamos la hipótesis nula, es decir, rechazamos que no hay diferencia para quedarnos con que sí hay diferencia, y en ese caso haremos un ensayo de potencia para ver qué probabilidad tenemos de estar dando una respuesta acertada. Entonces, con estos test y con el ensayo de potencia llegaremos a una conclusión diciendo sí existe diferencia con un alfa, es decir, un nivel de significación o error de tipo 1 determinado y con una potencia también conocida. Puede ocurrir también, como dice acá, que estemos frente a un fenómeno natural donde vemos diferencias evidentes. Cuando vemos diferencias evidentes, por ejemplo, medí, por decir, la glucemia en un grupo de personas y medí la glucemia en otro y a simple vista veo que hay diferencia, eso sería un experimento exploratorio. Con ese experimento exploratorio probablemente no voy a poder sacar conclusiones, pero ¿qué razonamiento voy a seguir? Primero, con ese experimento exploratorio que me indicó que podía haber diferencias evidentes entre dos grupos, calcularé lo que se conoce la magnitud del efecto del tratamiento. Es decir, ¿qué cambio induce un tratamiento que haga que esos dos grupos sean distintos? Con esa magnitud de efecto de tratamiento, vender el ensayo de potencia y con una potencia deseada y un nivel de significación fijado, es decir, un error de tipo 1 fijado, que puede ser 0,01 o 0,05, y la potencia generalmente de 0,8, calcularé el número de unidades experimentales que tengo que tener en cada grupo para poder ahora sí realizar mi experimento y obtener mis datos. Y una vez que obtenga mis datos, seguiré los caminos que habíamos visto antes. Complejo el tema, pero eso es lo que hay que hacer. Veamos algún ejemplo a modo de introducción. Supongamos que tenemos datos de calcemia medido en dos grupos experimentales de animales de laboratorio. Tenemos calcemias controles y calcemias tratadas. Como decía, acá es evidente a simple vista que los animales tratados tienen calcemias más bajas que los animales controles. Yo podría hacer un ensayo estadístico para ver si esto es diferente, o también podría hacer un test de potencia para ver qué número de animales yo necesitaría para realmente confirmar que existen diferencias entre los grupos. Entonces, ¿qué nos preguntamos primero? ¿Difieren las calcemias de los controles de los tratados? Como vimos, primero se aplica el test de normalidad. Debemos simultáneamente ir evaluando si los datos son apareados o no. Luego hacer un test de homogeneidad de variancias. Con estas tres cosas sabemos que caeremos en 3 paramétricos o no paramétricos, apareados o desapareados. Si el test de normalidad y homogeneidad de variancias me dio P mayor de 0,05, esto me está indicando que la población tiene distribución normal y las variancias son homogéneas, por lo tanto aplicaremos test paramétricos y compararemos si las medias de la calcemia del grupo control difiere o no de la media de la calcemia del grupo tratado. Pero si el test de normalidad y o el de homogeneidad de variancia me hubiera dado una P menor de 0,05 o 0,01, dependiendo qué es lo que he fijado como nivel de significación, debemos aplicar test no paramétrico y compararemos, por ejemplo, si las medianas son diferentes o no. Recuerde que la media es un parámetro de la distribución normal, por lo tanto, si mi muestra no tiene distribución normal, mal está hablar de la media y el desvío estándar, que son los parámetros de esa distribución que vimos en la clase 1 de este módulo. Supongamos que el test de normalidad nos dio mayor de 0,05. Las muestras son normales. Si el test de homogeneidad de variancia me dio mayor de 0,05 y los datos
son no apareados, es decir, son datos independientes, para responder a nuestra pregunta, si eran iguales o distintos, aplicaremos la función tTest para datos no apareados, donde este argumento paired false se debe agregar. Y compararemos controles contra tratado. Cuando apliquemos este test, nos podrá dar dos resultados al aplicar el test: P mayor de 0,05 o P menor. ¿Qué significa si aplico una tDestudent o tTest que me da una P mayor de 0,5? Entonces concluimos que no difieren las medias, es decir, no son diferentes los grupos entre sí. Mientras que si la P hubiera sido menor de 0,05, entonces concluiríamos que los grupos son distintos, es decir, que las medias de los dos grupos difieren entre sí. Entonces, como dijimos recién, si P es menor de 0,05, concluimos que las medias difieren. En este caso, nuestra conclusión será que la media de los dos grupos difieren con una probabilidad de error de tipo 1 menor a 0,05. Recuerde que aparece como p-value. Es decir, que la probabilidad de un falso positivo, es decir, afirmar que son diferentes cuando no lo son, es muy baja, y eso es lo que nos indica el p-value. Es decir, cuando yo digo que dos muestras difieren y tengo un p-value del 0,05, existe una probabilidad de un 5% que esté diciendo que son distintas cuando en realidad no lo son. Es decir, existe una probabilidad de un 5% de un falso positivo, marcar diferencia cuando no la existe. Pero ¿cuál es la probabilidad de que realmente sean diferentes? Esto lo mediremos con la potencia del ensayo, para lo cual utilizaremos el test de potencia, que se utiliza un paquete especial de R. Bueno, esta breve introducción va a tomar un poco de forma ahora que vayamos a trabajar en la consola y con los elementos que tenemos que analizar. Bueno, muy bien. Para ubicarnos en esta clase, recordemos, como en todas las clases, tenemos un archivo de texto, conocido en este caso como R34, en formato PDF, en el cual hoy vamos a concentrarnos básicamente en la comparación de dos muestras y analizaremos tres casos. Este archivo lo vamos a cerrar porque vamos a ir escribiendo los códigos, pero usted recibirá esto donde están todos los códigos que vamos a ir haciendo ahora. Por otro lado, tenemos una planilla de cálculo que se llama tabla R34 ODS o XLS, en la cual tenemos tres tablas: la tabla R341, tabla R342 y 343, cada uno con datos que vamos a ir utilizando. Yo ya estas tablas las he cargado en la consola, en el espacio de trabajo. Tengo la tabla R341, que es esta, la tabla R342 y la tabla R343. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase utilizando esas tablas y tratar de ir aplicando lo que vimos en la introducción. Entonces, la clase de hoy, que va a continuar en la próxima, entendiendo bien estos temas, va a ser más fácil los temas siguientes. Lo primero que vamos a analizar, siempre vamos a trabajar con dos muestras. En cualquiera de estas tablas, estos data frame, acá tenemos dos muestras. Tenemos del 1 al 9 son calcemias de un grupo control y del 10 al 18 son calcemias del grupo tratado. En este caso también son calcemias, nada más que las primeras corresponden a un tiempo basal y las otras a un tiempo final. Y estos son los números de las unidades experimentales. Y en esta tabla también son calcemias, las primeras del grupo control y del grupo tratado. O sea, tenemos dos muestras, lo que queremos ver es si las muestras de controles y tratado inicial y final son iguales o no. Entonces usted deberá introducir estas tablas, hacer la auditoría, como ya sabemos. Entonces lo primero que vamos a trabajar es con la tabla 341. Vamos a traerla para acá, tabla 341. Nosotros tenemos calcemia, dos grupos. Lo que nos preguntamos es, ¿la calcemia del grupo control difiere del grupo tratado o no? Entonces, recordemos que tenemos dos caminos de razonamiento. Por un lado tenemos dos muestras, nos tenemos que preguntar si estos son datos dependientes, o sea, apareados o independientes, o desapareados. Estos son datos independientes. ¿Por qué?
Porque son dos grupos de animales. Un grupo de animales control al cual le medí la calcemia y otro grupo de animales tratados que le medí la calcemia. En general, los datos son apareados cuando la medición está hecha sobre la misma unidad experimental. Pero acá tengo, digamos, la rata 1 no es la misma que la rata 10. Después vamos a ver un caso que sí. Entonces estos son datos independientes. Ahora vamos por el otro camino en el cual vamos a probar ciertos tests. Lo primero que vamos a probar es si el grupo control tiene distribución normal y el grupo tratado también. Esto ya lo sabemos, aplicamos el Shapiro test. El test de Shapiro se lo aplico a la tabla R341, pesos calcemia, es decir, estoy analizando la calcemia, pero le tengo que dar la condición, tabla R341, peso, tratamiento, igual a control. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá lo que estoy haciendo es aplicar el Shapiro test a los valores de calcemia solo de los controles. Me da un valor de 0,12. Sabemos que si me hubiera dado menor de 0,05 diría que no tiene distribución normal, por lo tanto el grupo control tiene distribución normal. Ahora vamos a hacer lo mismo para el grupo tratado. Edito el código anterior porque es exactamente igual, lo único que cambia es que acá en lugar de control tiene que decir tratado. Vamos a ir utilizando un poco los códigos porque son largos, entonces aparte evitamos errores. Fíjese, p-value me dio 0,1883. ¿Qué puede decir? Bueno, no puedo descartar la hipótesis nula, que la distribución era normal, no puedo decir que no es normal. Entonces me quedo con que la distribución de probabilidad de los tratados y de los controles es normal. Como ambas distribuciones no son normal, lo que haré ahora es comparar las variancias. Para eso haré un test de homogeneidad de variancias. Volvamos a usar un poco los códigos anteriores. Vamos a usar el test de Bartlett. Entonces, editemos. Bartlett, lleva doble T. Entonces, el test de Bartlett es una lista. Empieza con list. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar los dos grupos. El primer grupo, vamos a ponerlo en orden, es el control. Y ahora, control. Y acá, a continuación, iría el otro grupo que es el tratado. Que lo que voy a hacer, lo puedo copiar. Copio esto. Lo podría copiar de arriba también, pero bueno, ya lo copié de acá. Y lo pego acá. Tabla R341, calcemia, nada más que acaba de decir tratado. No ahí, sino acá. Tratado. Entonces, ahí estoy cerrando, tengo que cerrar dos paréntesis porque tengo este y el de list. Cerramos el paréntesis y acá hicimos el test de Bartlett de homogeneidad de variancia, me dio un p-value de 0,36. Si me hubiera dado menor de 0,05 diría que las variancias no son homogéneas, como me dio mayor de 0,05 digo que las variancias son homogéneas. Es decir, el grupo control y el grupo tratado tienen distribución normal y variancias homogéneas, por lo tanto esto me lleva a los test paramétricos. Por el otro lado razoné que son datos independientes, por lo tanto tendré que aplicar un t-test para datos independientes, es decir, no apareados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es bastante sencillo. Volvamos a utilizar lo que tenemos escrito. Lo que quiero comparar es el grupo control con el grupo tratado. Esto me viene bien. El test se llama t-test. Le sacamos list y lo que yo quiero comparar es esto. La calcemia de los controles con la calcemia de los tratados. Eso es lo que quiero comparar. Pero tenemos algún par de cosas más. Lo que le tenemos que especificar es: ¿era pareado? Dijimos, no, es desapareado. Entonces, acá va false. Y tenemos un solo paréntesis. Hay otros argumentos que con el tiempo podemos ir utilizando, pero este sería el modo estándar de funcionar. Entonces, aplico el t-test. Acá me dice, apliqué un t-test para dos muestras. Y acá está interesante. Esto es lo que tengo que poner en la vista. P-value. El p-value es menor de 0,05. Esto me está diciendo de que la media de las calcemias
del grupo tratado son diferentes de las medias de la media de las calcemias del grupo control. Acá me da una serie más de elementos que ya los iremos viendo, y lo más importante es esto, y acá vemos, esta es la media del grupo control, esta es la media del grupo tratado, a simple vista es más pequeña. Entonces, eso sería una aplicación estándar de la TDStudent o el t-test. Entonces, ya hemos rechazado la hipótesis nula, nos hemos quedado con la hipótesis alternativa, son distintos. ¿Qué probabilidad tenemos de decir que son distintos cuando en realidad no lo eran? Lo que nos está indicando el p-value, es decir, una probabilidad de 1 en 1000. Si la probabilidad es 1 en 1000 de decir que son diferentes cuando no lo eran, es muy probable que sean diferentes. Es difícil el trabalengua. Ahora lo que quiero ver es, acepto que son distintas, lo que quiero ver es la potencia de mi ensayo. ¿Con qué probabilidad tengo de estar dando la respuesta realmente correcta? Para calcular la potencia tenemos que calcular, utilizamos una serie de elementos. Utilizamos lo que llamamos EZ, que es la magnitud del efecto, el effect size, de ahí viene. Otra cosa que utilizamos, lo voy a anotar para ir presentándolo, es el alfa, que es el alfa, o lo que es lo mismo decir, la probabilidad de error de tipo 1. También necesitamos el número de datos de cada grupo, y la potencia. Para esto vamos a utilizar una biblioteca, la tendrás que instalar, como ya he aprendido, que se llama PWR. Yo ya la tengo instalada, lo único que tengo que hacer es llamarla, y ahí se instaló. Los test de potencia utilizan estos 4 elementos, y fijado 3 de ellos, el otro se calcula. Por lo tanto, yo quiero saber la potencia. Si quiero saber la potencia, le tendré que dar estos valores. Lo primero que vamos a hacer es calcular EZ. EZ, ¿cómo se calcula? Se calcula con la media y el desvío estándar de nuestros datos. Lo primero que voy a calcular es la media del grupo control. Pero vamos a editar, vamos a trabajar de acá, que es más fácil. Para la media del grupo control, vamos a borrar un poco acá y vamos a usar lo que ya está escrito. Hacemos así. Entonces, media control, le asigno, recuerda esto los módulos anteriores, creo un objeto que se llama media control y calculo la media de la tabla R341 calcemia, tratamiento control. Si los paréntesis están bien, parece que sí, ahí ya lo calculé. Lo que voy a hacer ahora es calcular la media del grupo tratado. Lo que tengo que hacer acá es cambiarle tratado. Muy bien. Ahora necesito el desvío estándar. Entonces, editamos lo de control. Acá le vamos a poner SD control. Como quiero calcular el SD, acá voy a colocar SD, el resto queda igual. Y necesito el SD, desvío estándar del grupo tratado. Entonces, SD, acá me quedaría SD, y lo que va a pasar acá, tratado, queda. Entonces, ahí tengo todos los elementos. Ahora vamos a calcular el EZ. El EZ, o effect size, se calcula con una fórmula en la cual resto la media control menos la media tratada, se multiplica por 2 y se divide por la suma de los desvíos estándar. Entonces acá tendría el SD control más el SD tratado. Es decir, la diferencia entre las medias dividido la suma de los desvíos estándar divididos por 2, que quedó multiplicando a 2, en realidad sería la suma de los desvíos estándar dividido 2, pero como está en el denominador pasa acá arriba. Acá hay un error, media tratado, no media tratada, media tratado, ahí está. Entonces, el effect size vale 1,85.
esto que me estaría dando es dividir la diferencia entre las medias por el desvío estándar. Es como si fuera un coeficiente de variación. Cuanto más grande es este EZ, me está indicando que el tratamiento hace más efecto sobre los valores de las medias. Entonces, teniendo este valor, voy a aplicar el test de potencia. El test de potencia se llama PWR T.T-test. Como dijimos, tiene 4 elementos: el effect size, el alfa, el n y la potencia. Yo quiero calcular la potencia, por lo tanto, n le voy a dar el valor 9. ¿Por qué 9? Porque nuestros grupos tienen 9 elementos cada uno. Como effect size, que se llama D en el ensayo, le vamos a poner EZ. O sea, D es el effect size, que yo acá pongo EZ porque ya lo tengo calculado, entonces va a tomar ese valor del objeto EZ. Sig level, que sería el nivel de significación o el error de tipo 1, yo estoy haciendo mi ensayo con una probabilidad de error de tipo 1 de 0,5%. Y power, la potencia, que es lo que quiero calcular. La que quiero calcular le coloco null. Luego tengo que aclararle el tipo. Esto se aclara con el argumento type. Ya vamos a ver otras posibilidades. En este caso estoy calculando el ensayo de potencia para 2 muestras. Y tenemos algunos argumentos más que los vamos a omitir. En el apunte están, pero si lo omite es el valor default. Entonces lo aplico y acá me dice que hay un error. Acá me dice que el argumento tiene que ser choose no choose samples. Le puse una S de más. Entonces ahora sí, acá hice el análisis de potencia y me da el análisis de potencia para el t-test con 2 muestras. Mis grupos tienen 9 animales cada uno. El effect size era 1,85, ya lo habíamos calculado acá arriba. El nivel de significación lo fijé en 0,05 y la potencia de mi ensayo, esto es lo importante, vale 0,96. ¿Cómo concluimos acá? Cuando hicimos el t-test para datos independientes, dijimos la media del grupo control difiere de la del grupo tratado con un error de tipo 1, un alfa o un p-value de 0,05. ¿Eso qué quería decir? Que la probabilidad que esté cometiendo un falso positivo era muy baja. Ahora cuando calculo la potencia me da 0,96. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un 96, si redondeo acá, un 96% de probabilidad que la conclusión que yo estoy dando de que la media de ambos grupos difiere es correcta. Esta potencia, obviamente, cuanto más cercano a 1, mejor. Bueno, en el desarrollo de la clase, usted en el apunte va a encontrar otros ejercicios similares donde va a aplicar estos test y no van a ser desarrollados en el video porque simplemente es repetición de las ecuaciones que ya hemos planteado.